Continuamos con más de Nexos y como les dije anteriormente, vamos a hablar del tema de terapia de lenguaje. Para eso nos acompaña en el set la señorita Karen Serrano, quien es terapeuta de lenguaje. Muchas gracias, Karen, por estar acá con nosotros. Bueno, un placer, la verdad, que me hayan invitado. Bien, entramos en materia entonces, lo que sería terapia de lenguaje. Bueno, primero explicar qué es terapia de lenguaje. Ok, la terapia de lenguaje es una de las ciencias de la salud que se dedica a prevenir, detectar, diagnosticar e intervenir pues todas aquellas alteraciones del lenguaje, ya sea a nivel escrito, oral, en niños, jóvenes y adultos. Ok, uno de los términos decía usted diagnosticar. ¿Cómo hacer, puede ser un padre, una madre de familia, cómo hago yo en casa para saber si un niño, en este caso, o un bebé, un pequeño, tiene algún problema en su lenguaje o si es algo más bien normal de la edad? Ok, bueno, las patologías como más comunes en niños pequeñitos sería como el retraso en el desarrollo del lenguaje, que es cuando el niño no habla en el momento en que nosotros tal vez lo esperamos. Ya un niño de 3 añitos ya debería estar pues hablando bastante bien, entonces ya cuando se pasa esa edad, ya uno podría estar pensando en que quizás hay algún tipo de alteración y podría uno buscar ayuda para estar seguro que se Antes puede de tratar. eso no, antes de eso se puede decir normal. Digamos, no es tampoco normal porque ya el niño pues debería tener sus habilidades, pero hay niños que se retrasan un poquitito más en el lenguaje, pero desarrollan el lenguaje pues normal después de los 3 años. Ok, ¿qué puede pasar si yo luego tiene 5 años y no he hecho nada, tal vez por esto mismo de que yo creo que tal vez por ser niño, ¿hay algún problema a la hora ya de después de 6 años meterlo a terapia? ¿Hay como un retroceso, qué sé yo? Bueno, lo que podría pasar, no tal vez un retroceso, sino que ya se empiezan a juntar otro tipo de patologías. Por ejemplo, si un niño de 3 añitos, digamos, no se llevó a terapia y el niño no hablaba, ya empieza a desarrollar su lenguaje ahí un poquito más lento, pero lo va desarrollando. Ya al llegar a una edad un poquito más avanzada, probablemente va a tener problemas de articulación, que es que no puede decir algunos sonidos, la R, la S, la D. Entonces su lenguaje es un poco ininteligible, o sea que no le entendemos. Él ya habla, pero no le entendemos lo que quiere decir. Y si eso no se rehabilita, pues llega a la escuela y probablemente va a tener problemas de lectoescritura. Ok, ahora, pasando de niños a adultos, un adulto que pueda tener igual, ¿verdad? Esto de lo que decíamos de las R's, de las S's y de pronto también tartamudear, ¿eso también puede tratarse con alguna terapia? Claro que sí, realmente todos los adultos que tengan algún tipo de alteración pueden ser tratados en terapia de lenguaje. Muchas veces no acuden a nosotros porque creen que solo es para niños, ¿verdad? Y que ya les da un poquillo de vergüenza. Pero en realidad la terapia es mucho más rápida porque el adulto pues es más consciente de su problema, es más responsable en las terapias, en el seguimiento que se le da y pues obviamente va a tener un avance más rápido y eficaz. Ok, ahora, ¿qué hacer en casa, ya sea un adulto o bueno, tal vez poniendo el ejemplo del niño, qué hacer en casa, algunos ejercicios o consejos que uno pueda ir desarrollando? Bueno, los consejos que se dan casi siempre para lo que es la parte de estimulación del lenguaje es hacer que el lenguaje sea una necesidad. ¿Por qué? Porque normalmente los papás cometen algunos errorcillos de que el niño solo señala y ya inmediatamente van y le dan lo que necesita, ¿verdad? Entonces el niño aprende que no necesita hablar pues para recibir lo que él necesita. Entonces, hacer que esto sea como una necesidad. Si él quiere agua, por ejemplo, que trate de decirlo y hasta que no lo diga, pues entonces no le damos lo que quiere. Y sería recomendable también decirle, repetirle la palabra, agua. Exacto. Okay. Tienen que repetirle la palabra para que él la vaya conceptualizando y luego poquito a poco la vaya repitiendo hasta que ya la diga como en espontáneo. Por ejemplo, cuando el niño tiene problemas de articulación, que no puede decir algún sonido en especial, es un poco inadecuado decirle, no, así no se dice de tal forma, sino que simplemente si el niño dijo callo, por ejemplo, en lugar de carro, no corregirlo y simplemente decirle, ah, ok, quieres el carro, y decírselo bien articulado, el niño lo escucha y poquito a poco él se va dando cuenta pues de su error. Ahora, ¿cuáles condiciones necesitan o tienen el requerimiento de la terapia de lenguaje? Bueno, tenemos una grandísima cantidad de servicios que damos, ¿verdad? Como les había comentado, los niños pequeñitos que no están hablando, que se están retrasando un poco en el lenguaje, todo lo que son problemas de articulación o de pronunciación, alteraciones de la voz, las ronqueras, por ejemplo, trastornos de la lectoescritura, autismo, Asperger, trastornos neurológicos, cuando hay alguna otra patología o algún otro síndrome que por su condición, digamos, tiene problemas de lenguaje. En fin, son bastantes los servicios que damos y es bueno que todo el mundo los conozca. Claro, ahora, ¿hay alguna vez que uno dice, bueno, ya se va a dar la terapia a partir de los 3 años y hasta tal edad ya se puede decir que la persona va a empezar a hablar como podríamos llamar una persona normal, ¿verdad? Ok.
Bueno, realmente no hay como un tiempo específico para que el paciente se rehabilite, pero por ejemplo hay algunas patologías como los trastornos de la voz y lo que es la tartamudez, que es una terapia bastante rápida. Normalmente en menos de 3 meses el paciente ya más o menos se va dando de alta. Ya las demás patologías va a depender mucho del niño, de cuánta ayuda se reciba en el hogar, de cuánto él también se esfuerce y de algunos otros factores, digamos, que van a intervenir en la rehabilitación del paciente. Ok, ahora, bueno, ustedes tienen clínicas en diversos lugares, tal vez si por allá en casa nos tienen, están como queriendo, ¿verdad?, saber dónde podrían comunicarse, ¿dónde sería? Ok, tenemos consultorios en Guadalupe, en Plaza Víquez, Barrio Escalante, en Zarcero también, en Alajuelita. Los teléfonos son 8883-5665, cualquier cosita como para saber cuál lugar les queda pues mejor. Y también tenemos pues la página del Facebook donde constantemente estamos poniendo noticias, consejos, videos de otros pacientitos para que otros padres de familia que puedan tener más o menos la misma condición se den una idea de lo que tiene su hijo, ¿verdad? Y ver cómo van avanzando, que es Farfala Terapia del Lenguaje, Farfala con doble L. Ok, ahora, la persona que llega a este lugar, digamos, algún consultorio, ¿cuál es el proceso que lleva? No sé, ¿cuáles son los ejercicios que normalmente se hacen? La terapia, ¿en qué puede consistir? Bueno, eso depende mucho de la patología. Las patologías como más comunes son el RDL que les comentaba, los niños que casi no hablan, ¿verdad? Eso básicamente consiste en una estimulación del lenguaje. Le damos muchos consejos a los papás para que ellos aprendan cómo deben estimularlos en el hogar, eso que le decía de que ellos necesiten decir lo que necesitan para que se les dé el objeto o la comida, etcétera. O la forma en que se corrigen y depende, digamos, también cuando son problemas de articulación, hay algunos ejercicios específicos, pero todos van a depender del paciente en especial y de las alteraciones que tenga el mismo. Muy bien, entonces ya lo sabe, el número sería 8883-5665 para cualquier consulta para terapia de lenguaje. Y bien, de esta manera llegamos al final de su programa Nexos. Muchas gracias por habernos acompañado y sin duda nos vemos la próxima semana.